Aún solo hablando con un ingeniero o un diseñador, ellos tienen su propio valor. Entonces, para mí, el valor, como dicen por ahí, lo que no se mide no existe. Al final, la generación de valor tiene que medirse, por lo cual se tiene que alinear alguna métrica que nosotros definamos dentro del negocio. Buen día a todos y bienvenidos a Lo que hubiera querido saber. Y este es un podcast que Michelle y yo estamos comenzando sobre lo que hubiéramos querido saber cuando comenzamos a Es un tema trabajar. bien difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno va creciendo. En la creación de productos y en la creación de experiencias. Entonces, buenos días, yo soy Ricardo, soy diseñador y pues un placer estar aquí con Michelle. Hola, mi nombre es Michelle. Puedo decir que soy ingeniero de profesión, pero mi foco es producto. Y bueno, ahora me estoy enfocando un montón en gamificación. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre lo que hubiéramos querido saber. Michelle y yo estábamos hablando de esto, sobre el valor o lo que significa valor cuando estamos creando un nuevo producto. Entonces, Michelle, pues para ti, ¿cómo defines tú ese valor que hablamos del producto? Bueno, pues es que el término valor creo que siempre lo escuchamos en muchas conversaciones cuando estamos creando producto, cuando estamos hablando con el C-Level, el CEO, ¿no? Y es como una palabra que para mí nunca ha estado como bien definida, porque para cada una de las partes hay como un valor diferente, ¿no? Una descripción diferente, un significado diferente. Para mí, yo creo que hay valores externos, hay valores internos, dependiendo con quién tú hables. Si tú hables con el usuario, pues tienes obviamente un valor que digamos que resolver un problema, ¿cierto? Si es de cara al CEO, puede ser generar mayor revenue o mayor posicionamiento. Ujú. Si es para el equipo de servicio al cliente o customer success, pues será, oiga, mejorar su tiempo de respuesta o el soporte al final que hace. Entonces, para mí, digamos que a nivel de valor, hay un montón, hay monetarios, hay de mercado, hay de usabilidad, hay de producto, hay de datos. Entonces creo que necesitamos entender quiénes son como, pues al final, las audiencias y con quién nosotros estamos hablando, quiénes son nuestros stakeholders, el equipo que entiende desde valor también para nosotros poder definir bien la palabra valor. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Aún solo hablando con un ingeniero o un diseñador, ellos tienen su propio valor. Sacar el código más rápido de lo que tú decías. También. O para una persona que está haciendo relaciones públicas, sacar el mensaje correcto es el ¿Mm? valor que traen al trabajo y es su deber y es como les van a dar su bonus o su premio. Y eso tiene mucho que ver con cómo es que ven el valor. Una de las cosas que acabas de decir que resuena mucho conmigo es que el valor se ve desde diferentes perspectivas, pero también se ve desde, no hay una receta única para ese valor. Depende mucho de tus audiencias y depende mucho de cómo esas audiencias vean el mercado también. Y entonces ahí también está el valor, externo. Y lo primero que yo diría que lo que yo hubiera deseado saber de eso es hacer ese ejercicio de mirar cuáles son mis audiencias y ¿Mm? hablar con ellos un poco para ver cómo es que ellos traducen el valor ese que están creando a la parte externa. Muchos diseñadores, también mucha gente de producto pueden articular cómo un feature o una parte del producto puede generar un valor de usabilidad, por ejemplo, pero no muchos pueden mirar cómo es que todo el producto crea el valor en el mercado. Eso va mucho por el tipo de compañía, el tipo de producto, pero también el tipo de líder que se asegura que la gente... Sí, y ahí hay un punto que, no, que acabas de decir que para mí es supremamente importante y precisamente mientras estábamos conversando dije, oiga, Mm, esto no lo hemos hablado antes, pero creo que es un buen punto para que lo traigamos a la mesa. Cuando yo arranco, y por ejemplo desde mi rol de producto, a mí el valor es entregue el producto para que genere un impacto, ¿cierto? ujú, Pero creo que ese valor de producto es la suma de pequeños valores que han venido pasando en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo hubiera arrancado cuando empecé en este mundo de producto,
y me hubiera podido, antes de empezar a trabajar en el producto, conocer muy bien cómo se construye el producto y cuál es como su ciclo de vida, hubiera de pronto entendido mejor que ese valor, que ya lo entiendo obviamente después de 10 años, es una suma de, oiga, yo estoy arrancando definiendo y ya desde la definición, si hago las cosas bien, como entender el usuario, como ir y sentarme y balancear lo que el usuario quiere con la compañía, tener ya digamos que un producto con el cual yo ya voy a empezar a trabajar, ahí ya empiezo a tener ese concepto de valor, digamos que muy claro, que después cuando yo esté ya generando los prototipados, el testing, después yo esté generando el desarrollo, después esté generando digamos que ya todo el proceso de lanzamiento con un montón de otros actores, marketing, datos, customer success, etcétera, pues toda esa sumita va generando ese valor completo que es lo que queremos entregar. El problema es que a veces nosotros como que que para mí también está bien y es, oiga, váyase directamente a la visión, a la estrategia. Ahí vamos a encontrar, digamos que el valor que queremos entregar, pero creo que tenemos que contar también la historia que pasa antes de llegar a ese valor completo que es como ya, cuando yo estoy en una carrera, ese es mi punto de llegada, ¿no? Y de ahí comienza una nueva carrera. Sí, y ese es una ventaja, porque yo estoy muy de acuerdo. Una de las cosas que, por ejemplo, en usabilidad la gente olvida mucho es que cuando uno cambia cosas no hay que deshacer lo bueno que Mm. ya se ha hecho. Entonces, conocer esa historia te permite estar más concentrado en cómo añadir valor, pero no de construir el valor que ya has creado en el pasado. Totalmente. Sí, y ahí hay un tema muy importante y es y que habla con la historia, y es que cada valor es muy independiente o dependiente de cada una de las compañías. Yo he estado en dos compañías financieras en mi vida pasada, pero esas dos compañías financieras, una tenía un foco muy de inversión y ahorros, el otro tenía un foco más de consumo. También he tenido otro tipo de experiencias en empresas de servicios que tienen otro tipo de valor. Entonces, algo que tenemos que entender muy bien es cómo construimos valor, cómo realmente llegamos a esa fórmula para poder decir, este es el valor que quiero alcanzar y digamos que un poco cómo yo voy a trazar mi camino para poder llegar hasta allá. ¿Cuáles son esos pequeños quick wins o esas etapas, digamos, partes del proceso que me van a permitir decir la suma de valor uno, valor 3, valor 4 me va a llegar al valor completo que estoy esperando? Una de las cosas que me haces pensar en este momento es ese punto de, para entender cómo está haciendo progreso, pues obviamente hay que medirlo. Y de Hay la que misma medirlo. manera como los productos, el valor viene de diferentes maneras y de diferentes puntos. Por la manera como lo mides puede ser muy común, pero como lo interpretas va muy a el producto en sí. Me imagino que en tu experiencia con estos dos productos financieros, la manera como mides inversión, la manera como mides consumo son muy diferentes. Exactamente. En mi caso, trabajando, por ejemplo, en consumo de servicios de video, comparado con, por ejemplo, venta de productos en línea. Estas dos cosas se miden por supuesto, por como el tráfico que viene la gente y mira los productos. Mm, La parte de la compra, que en video quiere decir que la gente está mirando el video y en el producto quiere decir que van a comprar el producto. de acuerdo. Pero cómo se interpretan esas métricas es muy diferente dependiendo de cuál es el servicio. En la parte de video se hace mucho de cómo conectas un video con el siguiente o cómo haces lo que en Netflix llaman el binge watching. Y en producto depende del producto. Tú puedes mirar visitas que van a una compra grande o visitas que van a una compra De ac- chica. Y en una compra grande pueden ser 5 o 6 visitas antes de que llegues a esa compra grande. Entonces, saber medir las cosas y estar de acuerdo con tu equipo de ingeniería y de marketing y, por supuesto, de los research que estés utilizando en las investigaciones es clave para poder articular ese valor con evidencia. de acuerdo. Y ahí hay un tema muy importante y es que obviamente la percepción de valor depende de cada punto de vista o digamos depende un poco de quién es la audiencia a al cual tú le vas a hablar, ¿no? Para Claro. mí el tema de valor que yo le entrego a un C-level, a mi líder, al CEO, pues en términos, si uno los quisiera alinear en términos de métricas y demás, Ujú. pues son muy a nivel de negocio, ¿no? Digamos que al C-level importa mucho el tema
no sé, la adopción, el revenue, la disminución de la tasa de deserción, ese tipo de cosas. Mientras que si yo hablo con mi equipo, la generación de valor es muy atado a la usabilidad, a la adopción del producto, ¿sí? Al rendimiento, por ejemplo, del Correcto. producto. Entonces, como que al final la palabra valor yo diría que está muy atada también a lo que hoy llamamos el North Star Metric un poco, ¿cierto? Que ese Ujú. es el resultado que queremos alcanzar, pero también con todas esas métricas que nosotros estamos definiendo y que de cierta forma conversamos diariamente con el equipo. Hay un tema ahí importante y es que eh, creo que podemos tener muchos tipos de valores, pero tiene que Correcto. haber uno primario, ¿no? Como siempre, tiene que haber un foco en una sola métrica que queremos alcanzar, que al final se traduce en ese valor que estamos generando. Yo tuve una experiencia muy interesante con una compañía grande, Ok. con la cual estuve haciéndole una consultoría y digamos que en ese proceso que hicimos muy de entrenamiento y definición de las métricas, la generación de valor, por ejemplo, que yo entregué al final, que para ellos fue bastante clara y evidente, fue uno, hacer toda la transición de ese project mindset al product mindset, que es lo que hoy muchas de estas compañías que llevan muchos años en el mercado están haciendo, pero también el cómo mido que esa transición realmente se esté llevando a cabo. Entonces, como esa definición de, mira, midamos esto, que eso te va a dar una guía para que tú digas si realmente ese shift que queríamos hacer se logró o no. Y creo que esa es una parte de lo que nosotros queremos al final entregar cuando decimos, oiga, es que yo quiero generarle algún tipo de valor a mi contraparte, ya sea porque me está contratando o porque yo estoy desarrollando un producto o servicio para un usuario que puede ser un B2B o un B2C. Sí, 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 sí. Me haces pensar mucho en cómo es que los equipos tienen dificultad de medir, por ejemplo, solo una métrica. Y hemos estado hablando de cómo es que se pueden medir cuatro o cinco métricas como la usabilidad o la adopción de un feature en específico o cosas así. Ujú. Y lo que me haces pensar es que en algunos proyectos ojalá yo hubiera comenzado por entender y como alinearse mucho en esa métrica principal para no tener conflictos entre diferentes métricas. Hablando de toda esta parte de retail, hubo varios casos en los que en diferentes proyectos nosotros hicimos lo que la usabilidad debería hacer, que es hacer la experiencia más fácil y más rápida para los usuarios. Pero eso iba en contra un poco de la filosofía de algunos de los clientes que teníamos, a los que les Ok, estábamos trayendo el software. Y cuando tienes un cliente que te está dando el 30% del revenue para la empresa, y a ese cliente no está de acuerdo con los cambios de usabilidad, por ejemplo, pero puede ser otra cosa. En ese momento entonces tienes una tensión entre el negocio y la calidad de producto. Y hay que resolver eso, ¿no? Hay que negociar para poder llevarlo adelante, que fue un poco lo que, de lo que acuerdo. hicimos. La primera pregunta que nos hacían era, bueno, pero ¿qué va a decir este cliente X? Y la segunda cosa que decíamos era, vale, vamos a tratar de continuar con su métrica primaria, que es lo que nosotros tratamos de mejorar con el producto que estamos haciendo, pero al mismo tiempo hacer un caso de por qué la usabilidad puede incrementarlo o mejorarlo en el tiempo. Y eso fue lo que hicimos y durante el tiempo pudimos progresar su métrica, progresar nuestra métrica y también la métrica de usabilidad. Pero se toma habilidad. Y por eso hablaba yo un poco de liderazgo, porque la visión de los líderes y la Mm. visión que le estábamos trayendo a los líderes fue clave para poder crear esa historia, para que ese cliente fuera abierto a escucharnos en términos del impacto que le podíamos crear a través del tiempo y no inmediatamente. Sí, ahí hay un tema muy importante y es esas preguntas que se nos olvidan hacer de Sí, pronto por la inexperiencia que tenemos. claro. Pero, por ejemplo, yo hoy, cuando arranco un proyecto en la empresa donde estoy o en mis proyectos individuales, yo siempre hago una pregunta muy específica en el Discovery es, ¿cuál es el resultado que quiere alcanzar? ¿Sí? El resultado que tú esperas. Y es un resultado, es una métrica que quieres alcanzar, ya sea que quieres subir de acá a acá o quieres disminuir de aquí a acá o quieres alcanzar este valor. Porque de ahí es que se van a desprender el resto de las siguientes, digamos, validaciones métricas para poder saber si la estamos alcanzando, ¿no? Em, pero cuando yo arranqué en mi vida en tecnología arrancó hace ya casi 14 años y yo arranqué, digamos como project manager y recuerdo el primer día en el cual yo llegué,
me dijeron, este es su proyecto, léase todo esto porque el proyecto precisamente entre esta empresa financiera en donde normalmente las superintendencias tienden a generar un montón de nuevos reglamentos, lineamientos y demás que hay que cumplirlos sí o sí. Entonces, como léase este decreto y con este decreto, pues empiece a iterar, háblese con todo el mundo, mire, estos son los stakeholders y empiece a aprender. Pero claro, uno dice, ok, puede que la métrica sea cumplir, ¿no? Pero al final hay muchas otras cosas que puede que fuera de cumplir, pues podía ser esa generación de valor que queríamos tener. Pero uno nunca, no, como que cuando uno está tan arrancando en este mundo, ya sea de proyecto, producto, diseño, desarrollo, pues nosotros como que hacemos caso, ¿no? Y se nos olvida un poquito el preguntemos siempre, preguntemos, ok, ya sé cuál es mi rol, ya sé cuál es mi responsabilidad, pero ¿cuál es ese valor que queremos generar? ¿Cuál es ese resultado final que vamos a medir, que vamos a decir lo logramos o no? Y creo que entendiendo muy bien, haciendo esas preguntas, podemos nosotros no solo mejorar esa planeación, sino también mejorar las comunicaciones con muchas personas que están trabajando con nosotros, el equipo, los stakeholders, etcétera, sino que también podemos nosotros enfocarnos mucho más en que esa es la métrica, por lo cual eso es lo que voy a trabajar y eso es lo que voy a empezar a hacer. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Una de las cosas que deberíamos hablar es qué pasa cuando eso no pasa, cuando esa métrica en general no es Mm, conocida por todos los equipos, cuando, por ejemplo, trabajando con una empresa de datos, pues veíamos que la política se volvía casi más importante que la métrica, porque cada equipo tenía su propia métrica y no estaban unidos claro, o alineados bajo esa métrica común. Y entonces había muchas quejas de los líderes financieros de decir, bueno, pero es que esto que estamos creando, ¿cómo es que se está conectando al modelo de revenue o al modelo de negocio que tenemos? Y lo que hacía es como hacer todo, ralentizar todo, hacerlo muchísimo más lento en términos de innovación, muchísimo más lento en términos de un delivery que se pudiera medir. En ese caso, se perdió mucho tiempo porque no se estaba midiendo la métrica principal, porque los equipos que medían las métricas no lo estaban trayendo a la mesa. Desgraciadamente porque yo también estaba haciendo de consultor en ese caso, cuando terminé mi consultoría, aún no habíamos llegado a ese punto, el de poder medir la métrica principal como tal. Estábamos era tratando de resolver cómo adelantar cuaderno, cómo movernos hacia adelante más claro. rápido, pero sin haber tenido esa conversación. El cuento de lo que se mide es lo que se hace viene mucho a colación y le da más importancia a lo que estás diciendo de esa métrica común para todos. Eso es verdad. Y pasa mucho en las grandes compañías, ¿no? Yo creo Sí. que las medianas o pequeñas al menos todavía tienen la flexibilidad de que no, como no son tan grandes, casi que su producto es su misma compañía, por lo cual el valor que generan, pues todos están súper alineados a ese objetivo. Mientras que en las grandes compañías, yo también estuve en una en donde a veces prima la política que realmente esa métrica, ¿no? Entonces, creo que acá hay varios temas que uno debería como tener en cuenta y que creo que nos llama mucho la atención en esta conversación, y es que el valor al final es algo que tiene que estar definido desde el primer momento, ¿no? Y yo creo que también es una tarea del líder contarle a su equipo qué es cómo van a medir ellos el valor para que todos estén alineados, ¿cierto? Y si es algo que vaya cambiando, siempre mantenerlos ahí como, pues, actualizados. Entonces, para mí, el valor como dicen por ahí, lo que no se mide no existe. Al Mm. final, la generación de valor tiene que medirse, por lo cual se tiene que alinear alguna métrica que nosotros definamos dentro del negocio y pues esa métrica como tal depende de lo que el producto o en general el negocio haga o presta el servicio o venda a nivel de producto, por lo cual no hay una receta como única, ¿no? Para hacer esto. Pero lo que estás diciendo que fue una de las grandes lecciones que yo aprendí. Ese hecho que acabas de decir de lo que no se mide no existe. Y esa parte de medición también tiene una parte de comunicación. Si tú lo mides pero no lo comunicas, la gente no lo ve. Entonces, si el árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, pues cayó el árbol o no. Entonces, Buen punto. cuando estaba yo trabajando en una empresa muy grande, como dices tú, tuve la fortuna de hablar con uno de los consejeros financieros de la junta directiva de la empresa. Y esto es una empresa de miles de personas, entonces
pues era una oportunidad rara para un diseñador hablar con él. Y era un poco lo que me decía este consejero. Decía, hombre, si lo que usted está moviendo, esa métrica que está moviendo, ese valor que está creando, no lo tengo yo en mi hoja de cálculo, es como si no existiera. Entonces, eso me puso mucho a pensar de cómo realmente no solo medir, pero también comunicar la medición, comunicar el progreso, para que los líderes también se den Mm. cuenta que ese valor está siendo creado y no solo vean una sola métrica al final que la trae alguien más, los financieros o que la trae marketing, y que pierde un poco de esa historia que tú estás diciendo de realmente lo que la empresa está creando y lo que la gente en la empresa está creando. Y hay un punto importante y es que precisamente ese ejemplo que tú traes es, oiga, si yo no lo tengo mapeado acá en mi lista de métricas, no existe. También genera un poco de ruido al interior, obviamente, de la organización. ¿Por qué? Porque si yo no estoy, si yo estoy en un equipo que no está alineado con esas métricas, pues muy posiblemente mi impacto no se va a ver reconocido, ¿no? No se va a ver como real dentro de esas métricas. Entonces acá un poco también es invitar a todas las personas que desde el momento cero que estén empezando a trabajar, hagan su propio research, ¿no? ¿Quiénes son mis stakeholders? ¿Cuáles son los equipos con los que yo estoy trabajando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué tipo de valor cada uno de los equipos va a generar o cuál es ese valor global que la compañía está siguiendo? Y cómo yo alineo mi generación de valor propia a todo lo que está pasando ahí. Yo tengo ¿qué? Una plantilla Mm, en mi perfil de Miroverse, que es como un espacio donde en Miro uno puede como creador poner sus diferentes creaciones de los frameworks y templates. Y ahí precisamente tengo uno que dice, oiga, todo lo que yo haga desde la funcionalidad que depende de un equipo tiene que pegarle a la aguja de lo que está buscando el producto. Y todo lo mm, que está haciendo cada uno de los productos de ese gran ecosistema tiene que pegarle al de negocio. Entonces, si nosotros estamos muy alineados con eso, pues claramente lo que yo haga sí se va reflejado en el negocio. Si no lo mm. entiendo yo, preguntemos, ¿cierto? Eso es como parte del ejercicio también. Correcto, correcto. Y lo que estás diciendo, no solo para la métrica como tal, después de que sale el producto a mercado, sino también para crear tu plan de trimestre, tu plan de año, para Ujú. ver cómo es que vas a mover esa métrica, volviendo un poco al punto de progreso, que es algo que yo aprendí también trabajando para una empresa líder de tecnología aquí, en el cual y aún los ingenieros estaban haciendo análisis de datos para ver cómo se movía el negocio. Y eso cambia la conversación mucho porque entonces empodera mucho a la gente que está creando el producto, que está haciendo el producto poco a poco. Se dan cuenta qué clase de progreso hay, se dan cuenta qué cosas hay que hacer y, no qué, y qué cosas hay que De acuerdo. detener para poder llevar eso adelante. Y era una relación más armónica, una conversación más amplia cuando todos entienden cómo es que su granito de arena está llevando el producto adelante. Así es. Y no sé, ahí también depende mucho del líder, pero si ustedes pueden decirle a su líder como, oiga, yo quiero entender bien las métricas y cómo estas métricas o lo que estoy haciendo yo desde mi rol, que puede ser cualquier tipo, ¿no? Yo puedo estar en producto, en diseño, en tecnología, puedo estar en Correcto. customer success, en marketing, en cualquiera de estas áreas de la compañía. Y ustedes quieren ver cómo al final lo que ustedes hacen le pega directamente a esa generación de valor, que es una métrica específica que todos quieren alcanzar, pues creen sus dashboards de valor, ¿no? De métricas en donde puedan separar muy bien lo que es las métricas de negocio con las métricas de equipo para que también tengan muchas más conversaciones profundas y que de ahí puedan también identificar no solamente el progreso que ustedes han tenido, sino también los puntos de mejora o esos nuevos planes, ese continuous discovery de sigamos experimentando para que podamos seguirle pegando a la métrica Y lo último que diría yo es un poco innovación, ¿no? Hay métricas también. nuevas que vienen a la mesa que no son solo la de las, la del plato fuerte. Y así es como se puede crear un portafolio, desarrollar nuevos productos. Y siempre hay espacio con eso, mientras, un poco lo que tú decías al comienzo, se pueda separar lo que se mide, que es como en el núcleo, en el core del producto y de la empresa, y cuáles son las cosas nuevas que estás explorando, para que uno no afecte al otro. Um, un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando Google se dividió y se volvió a una empresa más grande que era esta de Alphabet.
Entonces Google con su negocio principal de publicidad y de search ya no estaba siendo afectado por cosas que estaban haciendo de innovación, Claro, como por ejemplo servicios de salud. Y eso le provoca esa flexibilidad para que no afecte su valor en Wall Street y al mismo tiempo es pueda verdad. desarrollar cosas que sean de avanzada. Entonces, tener esa claridad entre qué es innovación y qué es realmente como el core del valor que se está creando, ayuda mucho para tener el espacio de crear productos, proyectos que sean interesantes y que sean excitantes para toda la gente de los productos, de los equipos de producto y diseño e ingeniería. Bueno, súper. Creo que Muy fue bien. una conversación muy interesante y a todos ustedes que nos están escuchando o nos están viendo en nuestro canal de YouTube, los queremos invitar a que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten qué les pareció este primer episodio de lo que hubiera querido saber qué es el valor, ¿cierto? Y obviamente dejen acá cosas para mejorar. Al final nosotros, a mí siempre me gusta decirle a las personas, al equipo que con el que yo trabajo, que yo al final soy un producto, ¿sí? Y el producto tiene que iterarse, el producto tiene que recibir feedback. Así Sí, que nosotros total. somos un producto para ustedes. La idea es que les vamos a compartir un montón de experiencias, información. En algún momento también estaremos invitando a otras personas aquí a nuestro panel, a nuestras conversaciones. Así que aquí súper bienvenidos, ¿no? Sí, sí, total, total. Estamos muy abiertos a ese feedback y con muchas ganas de escuchar de ustedes. Gracias por pasar ese tiempo con nosotros.